Abrimos nuestro tercer y último bloque en el cual hablaremos ya sobre casos específicos en los que se ha aplicado el asesoramiento científico y la diplomacia científica, el cual estará moderado por Carolina Jabrowdy. Carolina es directora del Centro de Investigación de Agua de la Universidad de Zulia en Venezuela y es el punto focal de INSA América Latina en Venezuela, miembro del Steering Committee. Buenos, bienvenida Carolina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Muy buenos días a todos. Tal como les comentó Adriana, daremos inicio a este tercer bloque centrado en experiencias sobre el asesoramiento científico y la diplomacia científica en América Latina sobre cambio climático y biodiversidad. Para ello contaremos con el doctor Marcelo Mena de Chile, la doctora Ana María Hernández de Colombia y el doctor Pablo García de Panamá, a quienes agradecemos el día de hoy su presencia y por hacer un espacio en sus apretadas agendas para compartir con nosotros toda su experiencia en esta temática. A nuestros panelistas les recuerdo que tendrán 30 minutos para su presentación y 5 minutos antes de culminar este tiempo se les hará un pequeño recordatorio para que presenten sus conclusiones sobre su conferencia. Asimismo, invitamos a todos nuestros participantes a realizar y formular sus preguntas, las cuales serán realizadas a nuestros panelistas una vez finalizadas sus presentaciones en una sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, damos inicio a la primera conferencia centrada en experiencia del asesoramiento científico y la diplomacia científica en América Latina en relación con el cambio climático, a cargo del doctor Marcelo Mena, quien es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en ciencias y doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa, exministro del Medio Ambiente de Chile y director del Centro de Acción Climática de la PUCB. Adelante, doctor Marcelo. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una presentación en reemplazo de la ministra Maisa Rojas. Si me permiten prenderle la cámara también, bueno, si no puedo seguir igual así nomás. No me parece que no me quieren ver. No, muchas gracias por la invitación. Ya te vamos a poner de coanfitrión sí, para que puedas prender la cámara. Sí, perfecto, ahora está bromeando solamente. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a hablarles sobre la Ley Marco Cambio Climático, que representa el esfuerzo de varios gobiernos en avanzar, y lo comento porque si bien, si bien se había avanzado en temas de cambio climático en lo voluntario, esta vez la primera vez que hay una ley, y en este contexto todos los exministros participamos en el apoyo, diseño de esta ley, dando opiniones con respecto a nuestra experiencia, y en ese sentido también la tutela muchas veces duplicada que tiene el Ministerio de Hacienda en las decisiones con respecto al medio ambiente fue limitada. Yo creo que fue bueno lo que pasó en ese contexto dentro del trámite con respecto a eso. Yo hoy día también soy CEO de Global Methane Hub, que es una iniciativa con respecto a mitigación de metano. Entonces, les voy a hablar. Estas diapositivas las hizo Carolina Armeneta, quien es directora regional para las Américas del Global Methane Hub, quien fue directora hoy día la división de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente durante la administración del presidente Piñera. Entonces, bueno, un tema que es importante para Latinoamérica: somos una región tremendamente vulnerable al cambio climático. Y eso Chile le gusta poner que tenemos muchos criterios de vulnerabilidad, pero lo cierto es que en mi trabajo en el Banco Mundial pudimos determinar que el riesgo de los activos en Latinoamérica frente a cambio climático es el doble que el promedio global, para que lo tengan en cuenta. Por cierto, hay una gran cantidad de estrés hídrico que hay que abordar. Eso, en ese contexto se discute a nivel global, pero por cierto, gran parte de las regiones de Chile están bajo un estrés hídrico, y eso ha traído también una presión por parte de la misma discusión constitucional para poder avanzar en articulados que permitan abordar esta crisis también hídrica, aparte de la climática. Entonces, acá hay una política de Estado, la Contribución Nacional de Cambio Climático original de Copenhague, ¿no es cierto?, la COP15,
fue establecida por la entonces ministra Analía Uriarte. Hoy día ella pasó a ser jefe de gabinete de la presidenta Bachelet y hoy día está dentro de jefe de asesores del Ministerio Interior de Chile, y por tanto se mantiene esa mirada de largo plazo, pero también me tocó a mí participar, el ministro Badenier, la ministra Benítez y también Schmidt, Cubillo y hasta ahora Maysa Roja. La diferencia es que Maysa Roja es una científica climática derechamente, a diferencia de algunos de los que están en esa lista. Y eso cambia las cosas también porque permite profundizar muchos temas en temas de acción climática. Pero, y también en ese contexto, como una política de Estado, también no hay una influencia indebida de intereses fósiles. En ese sentido, hay un consenso de que todo lo que aporte a la descarbonización de Chile también aporta a su independencia energética. Entonces, primero que todo, se ha hecho con apoyo científico. Ya hay un comité científico asesor el año 2020, y también el año 2017, cuando yo era ministro, nos tocó un comité asesor también, del cual presidía como representante de la presidenta de la República, la misma Maysa Rojas, que hoy día es ministra. Acá está el ministro Cuf, entonces de Ciencia, Maysa Rojas, entonces académica de la Universidad de Chile, hoy día ministra de Medio Ambiente, Juan Carlos Muñoz, entonces director de un centro de estudios urbanos sustentables de la Universidad Católica, hoy día ministro de Transporte. Entonces ha habido un aporte y una continuidad de reconocer que esto es una creación conjunta de políticas públicas. Y eso ha permitido varias cosas. Primero que todo, ese consenso político técnico que también es apoyado por el mismo sector privado ha permitido tener acción climática reconocida. Tenemos hoy día el Climate Change Performance Index, que indica que es uno de los países que tiene mayor ambición climática en base a la ciencia. También tenemos el Climate Action Tracker, que es una página web, una plataforma que analiza muy duramente los compromisos climáticos de los países y usualmente dice que son insuficientes. En este contexto, esta construcción conjunta de política pública ha permitido que Chile sea uno de los 4 países del mundo que establecen rutas con respecto a la carbono neutralidad, junto con Costa Rica, Reino Unido y la Unión Europea. Pero todo esto se hizo en un contexto voluntario, ¿no es cierto? Y hoy día el Ministerio de Medio Ambiente carecía de las herramientas obligatorias. Hoy día, por ejemplo, en invierno en Chile hay una prohibición muchas veces de circular vehículos más contaminantes, hay prohibición de calefactores a leña, todo lo que tenga que ver con material particulado, contaminación local. Pero el marco en cuanto a cambio climático no había una potestad por parte del Ministerio de Medio Ambiente para establecer normas de emisión de CO2 para ningún sector. Y eso cambia bastante. Por otro lado, hay un giro en la forma en la cual se hacen las leyes hoy día. Es inconcebible hacer una ley sin participación ciudadana y en el contexto de la ley actual se hizo una participación ciudadana para la ley Marco Cambio Climático con más de 3.000 personas, 4.000 observaciones, y también es una ley que está apoyada y firmada por todos los ministerios porque cada uno tiene compromisos, desde Interior en desastres naturales, a Cancillería con la política internacional, en Defensa con respecto a la regulación de los bordes costeros, Minería con respecto a turbera, o las emisiones propias del sector, transporte, por cierto, en sus emisiones, obras públicas, en infraestructura resiliente, salud, porque principalmente hay un problema de salud inmenso que se puede dar por cambio climático, vivienda, por ordenamiento territorial, entre otros. Entonces acá quiero comentar que eso es un cambio, porque en la práctica típicamente lo que ocurre con el medio ambiente es que el medio ambiente le toca resolver los problemas y falta de planificación de otros sectores. Y en este contexto hay un compromiso, pero no sé si está voluntario, pero absolutamente obligado por parte de uno de estos sectores que tienen que declarar ante el Congreso muchas veces lo que están haciendo con respecto a eso. Entonces, es un proyecto que entra en el 2020 a tramitación, tiene una mesa técnica en la cual participó Maysa Rojas con el Centro de Resiliencia, el Centro de Excelencia de Cambio Climático de la Universidad de Chile. También participamos nosotros como Centro de Acción Climática de la PUCB, un trabajo de asesores del Ministerio de Ambiente con los asesores de los senadores, y se aprobó hasta un despacho total con unas mejoras sustanciales. Entonces, por ejemplo, hay muchos principios que entran dentro de la legislación chilena en este contexto. Algunos de ellos tienen que ver con equidad climática, justicia climática, principios de no regresión, transparencia,
progresividad, principio precautorio y otras cosas por el estilo, siempre fundado en la ciencia. Después tenemos una meta que está establecida por ley de carbono neutralidad, que establece que tiene que ser a más tardar 2050 y que se evalúan los compromisos cada 5 años. Y eso permite que pronto pueda establecerse una carbono neutralidad al 2040, que es mi aspiración en particular. También se establece la participación ciudadana en los ministerios, algo que está muy en línea con el Acuerdo Escazú, que hoy día probablemente va a aprobarse en el Congreso de Chile, en el Senado, habiendo pasado con apoyo amplio tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Medio Ambiente y Relaciones Internacionales del Senado. Se establece transparencia, reporte y verificación, que es un pilar fundamental para la acción climática. Pero también en un contexto de descentralización aparece, por ejemplo, la figura de que hay un comité regionales de cambio climático que antes eran presididas por el gobernador, por el intendente regional, que pasó a ser un delegado presidencial, y ahora con la figura del gobernador regional que son electos y están operando en Chile a partir de mayo 2000, fueron electos en mayo 2021. Hoy día tenemos gobernadores regionales que están, van prontamente a presidir estos comités regionales de cambio climático y también va a dirigir los recursos regionales en torno al cambio climático. También se obliga a algo que es muy importante. En el Banco Mundial me tocó trabajar en el diseño del plan de adaptación del banco, donde hay un reconocimiento de que la acción local es fundamental, y en este contexto el establecimiento de planes comunales de cambio climático es un fortalecimiento claro. También se fortalece el rol del Ministerio de Medio Ambiente para todos los planes y reportes, y también se fomenta la integración de política climática con descontaminación local, cosa que muchas veces está desconectada. También se fortalece el tema financiero, se establecen reportes de inversión climática por parte del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Social, de manera que se declare una taxonomía incuestionable con cuanto a lo que es el gasto público climático y que se tiene que entregar. Y al mismo tiempo, en el contexto de un trabajo que está haciendo Chile y otros países del mundo, que tiene que ver con las finanzas públicas, con las finanzas privadas, las instituciones financieras tienen que declarar sus riesgos climáticos y sus riesgos transicionales por emisiones. También se establece temas sociales y un enfoque de género en el diseño de la política pública. Entonces, hoy día, ¿qué tiene esta ley? Tiene una ley de carbono neutralidad basado en la ciencia, por tanto la diplomacia y el trabajo internacional en torno a esto ha sido esencial. Por otro lado, en metas de adaptación, fundamentalmente en temas de agua, establece medidas de corto plazo, largo plazo, y también comando y control, que es la herramienta que conocen los ministerios de medio ambiente en todo el mundo, normas de emisión en particular, o normas de calidad. También la incorporación del cambio climático integrado en la política pública, instrumentos económicos, sistema de información e institucionalidad que se fortalece. Voy a saltarme los principios y comentar que entonces la estructura es que hay un presidente de la República que es asesorado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Hoy día se suma al Ministerio de Ciencia y de Educación, y al mismo tiempo una serie de comités asesores científicos que permiten asesorar y entregar información a comités interministeriales de cambio climático, y al mismo tiempo a nivel regional, un gobernador regional lidera un comité regional de cambio climático que está compuesto por los representantes regionales de los servicios nacionales. En cuanto a los instrumentos de gestión de cambio climático, tenemos una meta de carbono neutralidad al 2050 que puede modificar, contribuciones nacionales que eran del ámbito voluntario, complementado con una estrategia de largo plazo también que se puede actualizar, planes sectoriales de mitigación y adaptación, de los cuales se han hecho mucho en adaptación, pero de los cuales no hay ninguno en mitigación, en el contexto de establecer metas que se van a poder dar. Y también al mismo tiempo planes regionales y comunales de cambio climático de carácter con la capilaridad que requiere una reacción local. También Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación,
a través de las declaraciones bianuales a las Naciones Unidas, proyecciones de emisiones, un atlas de riesgo climático y un reporte de acción climática que se establece hacia distintos entes que financian. Y ahí está cómo se relacionan estas políticas, partiendo de lo grande, estrategia de largo plazo, corto plazo, con contribución nacional, planes regionales de adaptación, comunales de adaptación, sectoriales de adaptación, sectoriales de mitigación y sistemas de información que permiten establecer el cumplimiento de estas metas con una verificación independiente para estos fines. Ahora quiero destacar un par de cosas mientras voy cerrando. Primero que todo, Chile fue carbono neutral hasta el año 90 y dejó de serlo, y por lo tanto uno podría preguntarse, ¿Chile el año 90 era un país sustentable? No. La carbono neutralidad es una parte de lo que debería ser una estrategia de sustentabilidad de un país. Por otro lado, la vulnerabilidad que tenemos en la captura de carbono, los incendios del año 2017 fueron tremendos y borraron toda la captura de carbono tradicional de lo que es bosque, ¿no es cierto? Y por lo tanto es fundamental establecer medidas que permitan prevenir estos incendios forestales. Los sectores que están generando las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile son fundamentalmente transporte, electricidad, minería, todo es energía, consumo de los edificios también energía, aparecen los residuos, que lo voy a hablar un poco después, y el ganado, entre otros, pero fundamentalmente un compromiso de energía. Y por otro lado, también hay una disparidad nacional, que también nos da cuenta de qué cosas podemos mejorar. En el sur de Chile, gran uso de automóvil, gran uso de calefacción, huellas per cápita que van de 20 a 10 a 8 toneladas de CO2 por persona. Santiago, en cambio, vilipendiado siempre por muchas cosas, pero en realidad con una huella per cápita de 3 toneladas por persona, en torno a un sexto de lo que sería Aysén y Magallanes, y por tanto muestra el valor de un buen transporte público, y que el hecho de que la mayoría de los trayectos en Santiago sean no motorizados también, o transporte público. También hablar de las emisiones de la meta de contribución nacional. Acá están las medidas que tenemos que cumplir y que ha sido evaluado como aceptable por Climate Action Tracker. Se puede ver que las medidas son muchas y que requieren políticas de Estado como hidrógeno verde, electromovilidad, aislación térmica de viviendas y edificios, también retiro de centrales de carbón, la eficiencia energética, todo contribuyendo esto en un contexto de un presupuesto que tenemos de emisiones hasta el año 2030, y por tanto este presupuesto, en la ley misma, se establece la posibilidad de poder distribuir cuál es el compromiso y la responsabilidad de cada uno de estos sectores hacia el total del compromiso. Entonces, por lo tanto, hay metas sectoriales. También hablamos de vulnerabilidad climática, que es para quienes no, y riesgo climático. No basta con estar una amenaza física, no basta con, sino que también hay una exposición que tiene que ver con el tamaño del riesgo y al mismo tiempo la capacidad de adaptarse a ese riesgo, y por tanto eso se combina. Y dentro de esa mirada integral, también por primera vez aparece que dentro de los proyectos que deban ser evaluados ambientalmente, el sistema de evaluación de impacto ambiental, tienen que analizar cómo se comporta ese proyecto en un contexto de cambio climático. También, si nosotros queremos que las comunas, la actividad económica se hagan más resilientes, tenemos que brindar herramientas para que se puedan tomar decisiones territoriales para enfrentar esto. En este contexto, el Atlas de Riesgo Climático es una construcción del cual la Centro de Acción Climática también, de la PUCB que yo lidero, también participó, del Centro de Cambio Climático de la Universidad de Chile, el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, en donde hay una página web, arclim.mma.gov.cl, donde pueden ver cómo cada sector tiene un riesgo distinto. Esto es bien jugado, porque la práctica, cuando uno pasa de un análisis global a una cosa territorial, o en el caso de algún trabajo que hacemos en la PUCB de escala de manzana censal,
realmente estamos jugándonos por una interpretación correcta de lo que es el impacto climático, que es algo que tenemos que ir iterando y mejorando constantemente. Pero en este contexto, por ejemplo, ya tenemos mapas de ola de calor, heladas, producción agrícola, marejada, entre otros, y eso se está utilizando en este contexto de la declaración por parte de distintos actores con respecto a la implementación de medidas de adaptación de carácter local a nivel de empresa incluso. Entonces, bueno, con respecto a temas de infraestructura que se están trabajando bastante bien, pero voy a entrar específicamente en los últimos temas que tienen que ver con sistemas de evaluación de impacto ambiental, que en ese contexto está obligando a que se presenten planes, cómo se relaciona con planes de sectoriales de mitigación y adaptación, y cómo se requiere un informe del gobierno regional y municipio con respecto a cómo se comporta esto en torno a los planes regionales y locales de adaptación y mitigación. También, por otro lado, el contexto financiero, donde está la plata de verdad. La Comisión de Mercado Financiero y Superintendencia de Pensiones obliga a que se establezcan informes anuales de cuáles son los impactos climáticos, cuáles son los gobiernos cooperativos para poder decidir qué se hace con respecto a este riesgo, y eso es una regulación que hoy día está vigente, la Comisión de Mercados Financieros que regula a las empresas y la Superintendencia de Pensiones que regula al sistema de pensiones. Próximos pasos, reglamentos, planes sectoriales, gradualidades propias, capacidades que tienen que establecerse, pero es algo que me parece súper interesante que se está avanzando. Finalmente, comentarles, aprovechando pasar el aviso, el Global Methane Hub que me toca liderar está financiando acciones de mitigación de metano a nivel global. Esto se da porque gran parte de las emisiones que hemos vivido han causado un calentamiento reciente. El metano como contaminante de vida corta aporta radicalmente al calentamiento al ser 86 veces más potente que el CO2. En calentar el clima ha crecido radicalmente, fuerte, rápido, más rápido que el CO2. Hay un compromiso de 112 países en la mitigación climática en el Global Methane Pledge, y si nosotros nos ponemos las pilas con esto, vamos a poder llegar a mitigar la temperatura dentro de nuestras vidas hasta 0,3 grados, para así asegurar que el calentamiento no supere 1,5 grados antes de mediados de siglo. Eso es lo que tenía para ustedes, y encantado de responder preguntas y seguir el seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, por su excelente presentación. Las preguntas las realizaremos al final de todas las conferencias en una sesión específica para ello. Muchísimas gracias. A continuación, continuamos con la segunda conferencia, titulada Experiencia del asesoramiento científico y la diplomacia científica en América Latina en relación con los temas de biodiversidad, a cargo de la doctora Ana María Hernández, quien cuenta con 25 años de experiencia en Derecho Ambiental Internacional, Negociación Internacional sobre Biodiversidad e Interfaz Ciencia Política, con diversas publicaciones relacionadas con políticas y legislación sobre biodiversidad. Trabajó en Colombia hasta el año 2020 en el Instituto Alexander von Humboldt como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación. Anteriormente, también tuvo la oportunidad de trabajar como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en negociación de acuerdos multilaterales, regionales y binacionales ambientales. Durante ese periodo fue negociadora en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y tuvo el honor de representar a América Latina y el Caribe en la mesa de la COP de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y Sequía, el protocolo SPAO del Convenio de Cartagena, e igualmente en la mesa de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Sistemas Ecosistémicos, IPES. Tuvo la oportunidad de ser la responsable para el punto focal de la IPES en Colombia.
así como la supervisora de la Unidad de Apoyo Técnico para la Evaluación de las Américas Latinas de este organismo y delegada de Colombia en las reuniones del IPES hasta el mayo 2019, fecha en que fue elegida presidenta de este importante organismo, cargo que ocupará hasta el año 2023. Agradecemos nuevamente a la doctora Ana María por su presencia el día de hoy y le cedo la palabra para que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y gracias también a Marcelo por una presentación fantástica sobre cómo Chile está trabajando el tema de cambio climático. Además, bueno, Chile está siendo muy activo en los temas ambientales y se está poniendo mucho las pilas, como decimos los colombianos, en fortalecer cada vez su capacidad y su entorno científico para la toma de decisiones. Entonces, qué bueno que estemos sentados en este espacio para hablar de eso, justamente. Y la verdad es que lo que voy a hablar yo en la próxima media hora, pero espérense, yo lo que voy a hacer es poner el reloj para no pasarme. Es más con tintes personales que representando cualquier organización donde yo esté trabajando. Y esta experiencia se basa en lo que yo he visto en los diferentes países de América Latina con relación al asesoramiento científico para tomar decisiones en biodiversidad. Eh, Obviamente en nuestra región, ustedes lo saben, la conocen, la han identificado, la han diagnosticado, es inmensamente diversa y sobre todo con altísimos contrastes. Y esto no solamente se refiere a su nivel biofísico, sino también a nivel cultural, a nivel social, económico, político y de desarrollo. Tratar de hablar sobre este tema significa abordar un abanico casi infinito de posibilidades, dar ejemplos, que es lo que se aborda en este bloque, es también supremamente amplio porque cada país tiene sus circunstancias, tiene sus experiencias y de todas hemos aprendido. Hay una cosa que es importantísimo y es que toda la región de América Latina y el Caribe eh, tiene una vibración especial basada en la esperanza. Es una sociedad muy pujante, que avanza, que tiene deseos de superación, pero que tiene que enfrentarse con unas realidades supremamente difíciles, la pobreza, la desnutrición, las inequidades, la violencia, el abandono en muchas regiones de nuestros territorios. Esto me lleva a un reto fundamental que tenemos desde la comprensión científica, y es que hay que entender que la ciencia no es algo apartado de la realidad, que en los territorios como un todo es donde se ven las dinámicas reales del conflicto, pero también se concretan las soluciones. Y uno no puede desligar territorios de sociedad o de economía o de investigación o de ciencia, así como tampoco podemos apartar la ciencia tradicional de la ciencia convencional de la ciencia o de los conocimientos provenientes de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. No se puede ver de forma fragmentaria tampoco biodiversidad o cambio climático, sequía, contaminación, con los problemas vigentes de la sociedad como la pobreza, la salud, el desarrollo, la nutrición, etcétera. Y pese a las grandes dificultades y complejidades regionales, es maravilloso ver cómo tenemos personas inquietas y cada vez más preparadas, que son además, que tienen además una gran capacidad analítica, una gran capacidad innovadora, y realmente la voz de América Latina y el Caribe es una voz de cambio, es una voz de transformación y es una voz que se está haciendo cada vez más audible en los diferentes escenarios internacionales. Sin embargo, y bueno, aterrizando a lo que nos convoca hoy,
tenemos que entender que los diálogos son difíciles entre estos sistemas de conocimiento. Todavía existe una gran falta de respeto y reconocimiento hacia estos diferentes sistemas de conocimiento y hay barreras invisibles que siempre tenemos que enfrentar. Y no solamente es entre el norte y el sur global, sino también entre capital y provincias, por ejemplo, o entre los tomadores de decisiones y quienes producen el conocimiento. El primer ejemplo, que yo les traigo a colación el día de hoy es precisamente en los foros internacionales ambientales, donde hay una marcada fragmentación que debemos superar. Y esto, ya que Marcelo está acá, lo pongo clarísimo. El tema fragmentado a nivel político de los espacios de negociación entre cambio climático y biodiversidad. Muchas veces estamos enfrentados a que los puntos focales, por ejemplo, de uno y otro, ni siquiera se hablan en el plano nacional. Los requerimientos o los mandatos que dan en biodiversidad sobre cambio climático no son los mismos que de cambio climático se dan sobre biodiversidad. Tenemos ahí una incoherencia que viene de procesos fragmentarios desde la política y que debemos aprender a resolver en su conjunto. Ese es el juego de la diplomacia científica, de tratar de trabajar no solamente entendiendo que el mundo ya no se puede ver como fracciones y no podemos ver solamente el rompecabezas, la fichita del rompecabezas, sino tenemos que entender el rompecabezas entero para empezar a armarlo. En 26 años que llevo como negociadora, he visto realmente una evolución sustantiva en las capacidades de América Latina y el Caribe para posicionarse en la toma de decisiones multilaterales y regionales en materia de biodiversidad, dejando, antes el discurso era, somos megadiversos, pero nos falta plata, entonces no podemos hacer ninguna acción y no podemos comprometernos a nada hasta que no haya recursos nuevos y adicionales. Esto servía más que todo para justificar posiciones políticas que eran de otra forma injustificables realmente. Pero hemos pasado ya a superar ese discurso para ahora escuchar voces muchísimo más estructuradas que evidencian un mayor grado de conocimiento de las problemáticas y que establecen un mayor espacio de diálogo. Aun cuando las posiciones de los países pueden ser complejas de entender, se pueden aceptar o no, o efectivamente hay una demanda de financiamiento porque somos países en desarrollo y necesitamos mucho apoyo para poder trabajar en nuestras agendas de conocimiento. Ahora, esta evolución de las que yo le hablo se ha entendido en el ámbito mundial, es una tendencia global que las decisiones deban tratar de tomarse basadas en el conocimiento y en la evidencia científica y no como una mera suma de posiciones políticas mínimas viables, que es lo que a veces pasa en el ámbito mundial. Esto se dio desde que en la Comisión de Brundtland, de hecho, en el Club de Roma y a partir de Río 92 empezó a surgir fuertemente este movimiento ambiental. Y por eso organismos como la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que yo presido, y que tiene su hermano para cambio climático, que es el IPCC, son un ejemplo de cómo se está consolidando la necesidad de información cada vez más transparente, más sólida y más representativa en los entornos de toma de decisiones. También creo que tiene que ver que las ciencias que tradicionalmente están en estos espacios, que son las ciencias naturales, se han abierto para incorporar a otras ramas de las ciencias sociales, incluyendo las ciencias políticas, como parte del análisis de las problemáticas y de las soluciones ambientales que se necesitan para los países.
Sin embargo, digamos que contar este cuento lleva detrás todos unos procesos, las cosas no son tan fáciles como parecen, y tal vez para llegar al estadio ideal de la asesoría científica, donde esta es base para la toma de decisiones en biodiversidad, se ha tenido que pasar por diversos procesos, hemos tenido que aprender a veces bastante duro, a regañadientes, y quiero hablar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional. Desde el primer punto de vista, a nivel nacional, todos sabemos que se requiere que el conocimiento científico sea producido de manera útil, no solo para ser base de la incorporación de programas de gobierno, sino para definir las leyes, los presupuestos y las acciones en el ámbito público y también en el ámbito privado y también en el ámbito académico. A veces se requiere un pequeño empuje y ahí quiero dar un ejemplo fantástico de cómo en el caso de Colombia, que es mi país de origen, las cortes en diversas sentencias han evidenciado vacíos de conocimiento y han solicitado información científica como respaldo a las acciones tuteladas. De hecho, bueno, les podría mencionar varias. Hay unas sobre minería, hay unas sobre ríos, hay otras sobre páramos, etcétera. Son varias. Entonces, la jurisprudencia se está robusteciendo en ese lado. Y de hecho, en una de esas sentencias, en la 622, si no estoy mal, del 2016, se dijo, mire, el gobierno tiene unos vacíos de conocimiento enormes sobre la situación que se está dando y tienen que pasar a generar esos conocimientos y como parte de esos procesos, entonces se pidió que se abriera un proceso de investigación científica al respecto. Acción que inmediatamente se ha abordado y felizmente para nosotros se hizo bajo metodología de la Plataforma Mundial de Biodiversidad que dirijo. Entonces, básicamente nosotros ahí logramos tener un espacio donde la ciencia sirvió para responder a las necesidades de las acciones que presentaban los tutelantes. Pero eso no sucede todas las veces. También, bueno, también está el caso de los parlamentarios y yo creo que eso me ha tocado reuniones de parlamentarios en varios países de América Latina, están siendo cada vez más conscientes en la preparación de sus proyectos de ley, han buscado asesoría científica seria en diversos temas, también en temas marinos, en temas de cambio climático, en temas de biodiversidad, etcétera. Pero esto realmente, como decía, no sucede todas las veces y lo ideal es tener una institucionalidad robusta que incorpore redes científicas, mecanismos adecuados de análisis y monitoreo de datos en tiempo real sobre lo que está pasando con nuestra biodiversidad y sobre todo que la ciencia esté al alcance de todos. Nos ha pasado en la construcción de conocimiento científico para responder a las solicitudes de las cortes, de los parlamentarios y de hecho del mismo gobierno, que vamos a solicitar una información que tiene una institución pública, por ejemplo, y la institución pública nos dice, mire, ¿sabe qué? Es que eso le cuesta plata. Y dice, pero ¿cómo? Si, a ver, de gobierno a gobierno necesitamos esta información para responder un acto jurídico o para lo que sea, y nos dicen no, pues si me paga para acceder a la información se la doy. Eso no es facilitar el acceso al conocimiento científico, al contrario, eso es guardarse el conocimiento científico producido por un país para uno no sabe para qué. Entonces, hay que entender que tenemos que dar la ciencia para que esté al alcance de todos y eso hace parte de los principios FAIR, no sé si ustedes los conozcan. Ahora, en el plano internacional, también tenemos esa misma disyuntiva que se ve reflejada en la capacidad de los países para abordar las discusiones globales.
ya sea porque solamente hay recursos, por ejemplo, para que uno o muy pocos delegados asistan a los espacios de negociación, o ya sea porque estos son espacios tradicionalmente cubiertos por cancillerías o ministerios con posicionamiento político más que científico, o ya sea porque los científicos, ojo, porque también me tocó en varias delegaciones latinoamericanas escuchar a los científicos diciendo, no estoy interesado en ser parte de la delegación de mi gobierno porque yo no quiero perder independencia. La comunidad científica realmente debe ser un apoyo en estos procesos. Sabemos que en nuestra región hay muchos casos donde es una sola persona quien atiende 1000 problemas, que está sentado en el escritorio, que está metido en campo, que está, mejor dicho, es el todero. Y apenas tiene tiempo para cubrir, además de todo, unos eventos internacionales que son una carga. Esto conlleva que la voz de las prioridades nacionales no hagan parte de la toma de decisiones globales. Y por otro lado, también tenemos ejemplos fantásticos en la región sobre cómo países se han organizado para tener comités nacionales, ya que está aquí, hablo de Chile. Chile tiene su comité nacional, por ejemplo, de biodiversidad, que es el caso que me toca, pero hay comités nacionales de México hacia abajo, varios realmente, varios, muchos, casi todos los países ya los han establecido, que incluyen, por ejemplo, científicos de diferentes ramas, incluso hay algunos organizados con miembros de pueblos indígenas y comunidades locales que no solo apoyan, sino que aportan efectivamente a construir las posiciones internacionales del país, o por lo menos a construir la discusión, porque la posición pues política del país la lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores o el que haga sus efectos. Y sobre todo con mucha admiración, reconozco a las pequeñas delegaciones que con esfuerzo enorme han desarrollado capacidades para entender las discusiones políticas con base científica. En todas estas situaciones, la ciencia realmente ha estado permeando el proceso, ha estado presente de cierta manera. Sin embargo, y yo entiendo también, hay una enorme preocupación de que haya lagunas o haya desconocimiento o haya desinformación o malinterpretación de los datos que la ciencia arroja y que son utilizados por él o por los funcionarios que atenden tanto los asuntos globales como los tomadores de decisiones nacionales. Y creo que en ese caso, y debemos ser muy conscientes, desde la ciencia tenemos el deber de informar objetivamente la situación en la que se encuentra nuestra biodiversidad o el tema del clima o el tema de la contaminación. Tenemos que informar las tendencias de cambio. Tenemos que modelar escenarios de futuros que sean adecuados y pertinentes para la resolución de las problemáticas nacionales y que aporten a los entornos globales. Es un ejemplo maravilloso y yo me lo pongo el de la IPBES, que es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, la que yo tengo el honor de dirigir, donde hemos elaborado con un core en este momento que suma más de 2000 científicos alrededor del mundo, una serie de evaluaciones durante estos años de su existencia, desde el 2012, y estos reportes científicos contienen mensajes claves para los tomadores de decisiones. Lo fantástico es que estos son un resultado donde también se hace un diálogo constructivo entre científicos, detentores de diferentes sistemas de conocimiento y gobiernos. Y no es que el gobierno niegue las realidades científicas en el caso del ámbito donde yo estoy trabajando, y muy al contrario, en estos espacios se reconocen las evidencias claras, se resaltan las urgencias, pero el lenguaje político es diferente al lenguaje científico y muchas veces lo que importa al científico no es necesariamente lo que es primordial para el político. Ahí también hay un bache que tenemos que entrar a ver cómo se discute. La pérdida de biodiversidad
y contribuciones de la naturaleza para las personas está directamente asociado a la pérdida de bienestar humano en cada territorio, y por eso se hace tan valioso ese vínculo entre ciencia y toma de decisiones. La política básicamente está hecha para resolver las problemáticas de la sociedad y para gobernar esa sociedad. La ciencia está hecha para conocer y también para aportar a las soluciones. Entonces, creo, claro que esto ¿qué pasa? Digamos, esta interacción es fantástica. Como ven, yo me la gozo. Es una experiencia didáctica de aprendizaje permanente, pero porque la plataforma y lo mismo IPCC y ahora la nueva plataforma de conocimiento en plásticos que se ha generado, de contaminación, perdón, son científicas y se discute desde ese lenguaje. Pero ¿qué pasa en los escenarios establecidos para discutir desde la política? Les quiero hablar del Convenio de Diversidad Biológica. Ustedes lo conocen y ustedes saben que cada 10 años establece unas metas que pretenden detener los procesos de pérdida de biodiversidad. Se reúnen los negociadores y ya hemos tenido 20 años en que se han negociado. La primera fue unas metas del 2000 al 2010. Ahora acabamos de cerrar unas metas que fueron del 2010 al 2020, con un resultado lamentable, y es que no se cumplieron esas metas globales y seguimos con una pérdida de biodiversidad galopante. Y esto obviamente afecta no solamente el cumplimiento de los otros objetivos que tenemos, los objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, que son otros objetivos que tenemos, sino metas de otros mecanismos globales, como metas de cambio climático, como metas de desertificación, como metas del Año Internacional de los Océanos, metas de restauración. Es decir, una cosa son las metas políticas que se establecen y otra cosa son los resultados que evidenciamos después, donde se ve que no se están cumpliendo esas metas y tenemos que preguntarnos por qué. Porque vemos que hay muchos esfuerzos, hay mucha inversión, hay mucho trabajo en campo y hay una movilidad de gente por todos lados, pero no nos alcanza. Algo pasa. Parece que una de las grandes razones por las que no estamos alcanzando a hacer un clic que permita tejer entre todos es que estamos viendo el tema ambiental de manera muy sesgada hacia los asuntos ambientales. Nosotros tenemos que ver que esto debe permear todas las agendas sociales, las agendas económicas, las de desarrollo, las de seguridad, educación, salud, agricultura, alimentación. Qué lindo tener, por ejemplo, un sector minero que tenga un plan de acción minero para conservación y uso sostenible de la biodiversidad. ¿Lo tenemos? Bueno, importante que cada uno en su país vea cómo cada uno de los sectores de desarrollo está aportando o está haciendo también una planificación, una regulación ambiental. En fin, realmente el tema ambiental cruza todos los demás temas en la agenda, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y por lo tanto es un tema de coordinación y cooperación. Y cuando hablo de coordinación y de cooperación, yo no me estoy refiriendo a plata. Plata siempre se necesita, la plata siempre es importante, pero ¿qué es ese link? ¿Qué es eso que nos da a nosotros esa coordinación, esa cooperación? La ciencia. La ciencia, el investigador cuando va a campo, trabaja y ve los motores directos e indirectos de biodiversidad, incluyendo cambio climático, incluyendo contaminación, incluyendo introducción de especies exóticas invasoras, hace las mediciones, hace los controles, revisa cómo están los impactos de los mercados, hace las proyecciones, trabaja con la gente. Es decir, en la ciencia nosotros podemos encontrar, en la investigación, en el campo, en el territorio, nosotros podemos encontrar una convergencia real de las situaciones que están altamente desagregadas en términos, digamos, de
políticas públicas y de ciencia en otros niveles. En la región quiero también resaltar otros ejemplos fantásticos de conversaciones que tenemos que son de carácter transdisciplinario y multisectorial. Por ejemplo, nosotros, y estos son ejemplos que hemos revisado en el Caribe, se realizaron en América del Norte y también en América del Sur, diálogos tripartitas, y ahí en el Caribe quiero enfatizar unos hermosos que hicieron sobre el tema de polinizadores, porque el tema de polinizadores tiene una especial énfasis para las islas del Caribe. También tenemos las iniciativas de restauración, las redes de restauración en toda Latinoamérica del Caribe. Tenemos las comunidades de modelamiento de los indicadores, y pues existen espacios muy relevantes donde la ciencia latinoamericana cada vez está tomando Doctor, una voz más grande. ¿Sí? doctora Ana María, le quedan 5 minutos para finalizar. Sí. Aquí yo tengo mi relojito, gracias. Gracias. Entonces, así el llamado y lo que hemos aprendido de estos procesos, digamos, de experiencia, es que si no trabajamos de forma transdisciplinaria e integrativa, entonces realmente no estamos pudiendo posicionarnos en términos de diplomacia científica. Yo quiero resaltar que tenemos en las evaluaciones globales de la IPBES, tenemos excelentes investigadores y científicos de Latinoamérica y del Caribe que están ahorita incluso siendo copresidentes de esas evaluaciones en términos globales. Es decir, el reconocimiento está siendo cada día más concreto, pero sin embargo todavía nos queda un enorme trabajo por hacer. He escuchado voces de científicos que se sienten frustrados porque sus conocimientos no son tenidos en cuenta por el norte global o por el decisor de turno, o que las decisiones son tomadas bajo el rasero de los países desarrollados o solo bajo intereses políticos. Además, muchos científicos quisieran saber cómo hacer para que su investigación sea utilizada, sea aprovechada, y para ello, obviamente, hay que hacer todo un análisis que lo tenía preparado, pero no lo voy a dar porque no alcanzo, pero claramente me encanta ver cómo estamos fortaleciendo los procesos. Ahora, tal vez lo que alcance a decir sí es que tenemos que aprender a entender el lenguaje del tomador de decisión. Eso lo han aprendido a hacer varios países. De hecho, la mayoría de los países en Latinoamérica, en el Caribe, debemos aprender, y esto todavía nos cuesta. A la comunidad científica latinoamericana le cuesta todavía dar mensajes claros, más objetivos y menos prescriptivos. Todavía tendemos a pensar que como soy científico, soy el que tiene la razón. Nos cuesta todavía generar diálogos un poco más abiertos. Nos falta todavía proyectarnos para hacer publicaciones en inglés y fuera de nuestros países. Lamentablemente el idioma tiene muchísimo que ver es una barrera que tenemos que aprender a superar, y es importante trabajar con los actores y con los sectores para poder impulsar la voluntad de los tomadores de decisiones. No es fácil en las diversas circunstancias de nuestra región crear capacidad, generar recursos o fortalecer instituciones y preparar a los jóvenes, y también prepararnos a nosotros, a los viejos, que somos los más resabiados. Pero veo con total positivismo cómo todos nos esforzamos, como todos estamos en proceso de aprendizaje. La región se fortalece cada vez más, prepara más a sus diplomáticos. La próxima semana estoy con la Academia Diplomática de Chile, estuve ya con la Academia Diplomática de Perú, estuve con la Academia Diplomática Colombiana, se están preparando con los mexicanos y abre más espacios a los científicos para asesorar la toma de decisiones. Nuestras universidades están incorporando cada vez más esos temas. No es perfecto, estamos en transición hacia un cambio cada vez más guiado por el diálogo transdisciplinar. Latinoamérica y el Caribe definitivamente tienen un rol de liderazgo hacia el futuro de la diplomacia científica, y por ahora los ejemplos son mucho más positivos
que negativos, porque realmente Latinoamérica está preparándose para liderar el mundo en términos de biodiversidades de la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María, por tan brillante presentación. Y para cerrar con broche de oro, nuestra tercera conferencia se titula Estudio de Caso Panamá, el significado de la evidencia científica en países de mediano ingreso, a cargo del doctor Pablo García de Paredes, quien es arquitecto de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina, con una maestría en Administración de Empresas de la misma universidad, así como un certificado profesional en Administración de Empresas de la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Actualmente es estudiante de doctorado en Arquitectura de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y graduado de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Sus principales intereses de investigación son las representaciones socioespaciales de la vivienda y sus efectos sobre el comportamiento, así como el uso de la ciencia en política pública de vivienda y planificación urbana. Bienvenido sea, doctor Pablo, recordándole que acorde a lo establecido en el programa, cuenta con 15 minutos para realizar su presentación. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, gracias a todos y también gracias por la oportunidad. No sé si pueden ver en este momento la presentación. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Sí podemos ver. Pongo mi cronómetro para no pasarme. Ok, el estudio de caso de Panamá, aquí debí haber anotado que era durante la pandemia específicamente. La idea es entender cómo funcionan estas dinámicas que también presentaba la doctora Ana María Hernández. La idea de que tenemos un lenguaje diferente entre los políticos y los científicos, pero eso no quiere decir que sea efectivamente un problema, sino justamente lo contrario, que se trata de una oportunidad. El índice de esta presentación es muy sencillo. Yo me voy a basar en 3 principales partes, digamos, para darle un bosquejo de qué fue el caso de la respuesta ante el COVID en Panamá y cómo los sistemas territoriales tienen que ver con esa respuesta. Especialmente también los sistemas sociales, se conjugan entre los dos. Primero, el uso de la evidencia científica durante la pandemia en el Ministerio de Vivienda como un caso específico. Luego, ¿qué aprendimos sobre el uso de la evidencia por parte del gobierno dentro de cómo esta política ya venía gestándose después de años, ¿no? Y cómo la pandemia cambia su curso, y también con el curso de la política, obviamente, cambia el tipo y la forma del asesoramiento político sobre las posibles políticas que un futuro podría tomar. Entonces ahí vamos a hacer un foco sobre las diferencias entre los diferentes tipos de evidencia, los espacios heterogéneos de clase y ambiente que producen diferentes significados. Ciencia para mí no es lo mismo que ciencia para diferentes clases sociales, y nosotros como científicos también formamos parte de una clase privilegiada que tiene la posibilidad de atender a miles de seminarios y pasearse por el mundo en diferentes conferencias, y eso nos coloca de una forma en un punto distinto de la sociedad que entiende la urgencia de una manera diferente. Evidencia, vamos a ver más adelante, no solamente es lo que nosotros vemos en los papers, evidencia también es mucho de lo que tiene menos visibilidad, pero que es importante para una decisión política. Vamos a ver eso, vamos a ver si hubo un cambio estratégico gracias a la degradación del contexto económico. Esta es una pregunta interesante, es si el COVID cambió la manera en que este contexto que ya cambió, si eso cambia entonces el uso de la evidencia durante el tiempo de la pandemia y después. ¿Cómo fomentar? Va a ser la tercera parte, cómo fomentar el uso de la evidencia, y ahí entre paréntesis, usando la evidencia, es una cosa que creo que va a ser como el punto final de esta presentación, la idea de que estamos en un campo, esto es un campo de estudio multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, a donde vemos, fuera de las universidades también, una gran cantidad de instituciones que intentan llegar al meollo del asunto sobre qué es lo que es usar evidencia en el contexto social y de la pospandemia, ¿no? Entonces, ¿qué conexión tiene nuestro análisis con lo que estamos viendo ahora mismo en Panamá, que son una gran cantidad de manifestaciones y un auge bastante difícil que hace más complicado aún la tarea política? Vamos a ver finalmente 2 cosas. Una, la oportunidad de los próximos 5 años, es decir, eso es otra cosa que no hemos mencionado hasta ahora en nuestro foro, que existe una gran oportunidad efectivamente gracias a la pospandemia, no solamente porque había una gran cantidad de conversación científica durante la pandemia, sino justo por la urgencia de una gran cantidad de otros problemas que han nacido
eh, dentro de este contexto, y luego les presento dónde leer más de estos temas. Comenzamos con un mapa. Para los que no saben, este es Panamá. Panamá está en el centro de América. Es un lugar de altísima desigualdad territorial. Lo pueden ver en el mapa directamente. El canal en el centro es la región más angosta. Si ven, tiene una franja de bosque. Esa franja de bosque es el buffer zone, digamos, es la zona que permite que haya una recaptación de agua y regeneración del sistema hídrico a nivel de la vía interoceánica. Colón es la ciudad que está arriba y Panamá City es la ciudad que está abajo. Panamá no tiene mucho más de 4 millones de habitantes, aún a pesar de que la pandemia nos hizo difícil hacer el censo, que supuestamente era el año pasado y no hemos hecho. Colón es una ciudad fundada en tiempos de la colonia, pero que realmente como eje comercial del país viene de solamente la fiebre del oro, es decir, el año 1850. No me extiendo mucho sobre historia, sino que quiero sobre todo ver cómo se usó la evidencia. Yo no tomé, como INSA Associate, Knowledge Associate, yo no tomé el caso de Panamá entero, porque estudiar todos los ministerios desde su punto de vista, cada uno con su cultura, cada uno con su manera de entender la evidencia y usar ciencia, sino que me focalicé en el caso de la política de vivienda dentro del Ministerio de Vivienda. Entonces, veníamos en Panamá con un contexto que ya era un contexto de adaptación, es decir, Panamá no tenía una situación macroeconómica muy favorable antes de la pandemia. Tuvimos hace muchos años, desde más o menos 2008 a 2015, tuvimos un largo tiempo de expansión económica que luego fue seguido de un tiempo de contracción y ajuste. En ese momento de contracción y ajuste llega la pandemia. Entonces ya los políticos venían preparados, digamos, para un ambiente un poco más crispado y socialmente más difícil de negociación entre clases sociales. ¿Ok? Entonces, la pandemia llega en un momento de revisión a la baja, con un contexto económico, laboral, social muy particular. No tengo el tiempo para describirlo, pero la ciencia en este espacio juega un papel importante porque no solamente está coyunturalmente asociada a las clases sociales, sino que sobre todo al momento de decidir cuál es un problema, cuál es el problema prioritario del momento en un lugar donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay serios problemas sociales e injusticias. Ese es el resumen del contexto desafiante en el que nos enfrentamos en un país que invierte menos del 1% del PIB, mucho menos en ciencia. Es decir, que básicamente la ciencia juega un papel no solo secundario, como vamos a ver más adelante, sino muy alejado de lo que uno quisiera como un contexto de asesoramiento. Entonces, para el diseño de esta investigación, primero se concentró en saber cuál era el contexto, es decir, qué es lo que estaba pasando a nivel nacional, pero sobre todo cuál era el contexto de la política de vivienda. Ahora sí, digamos, la pandemia hizo estragos, bien, ¿cómo son? ¿Cómo vemos esos estragos? ¿Qué condiciones son? Primero, el gobierno está captando la complejidad de esos estragos y segundo, tiene planes sobre cómo vamos a lidiar con eso y cómo se incorpora la ciencia al asesoramiento. Entonces, en base a ese diseño de investigación, se hicieron 143 entrevistas a diferentes clases sociales. Como pueden ver en las fotos a la derecha que nos van a acompañar durante unas cuantas de las diapositivas, fuimos a entrevistar desde informales de la vivienda a vivienda de clase media, que son las que ven en el centro, y viviendas más bien densas de clase alta, que pueden ver ahí, pero también incluimos otros perfiles. Luego de esas entrevistas fuimos a ver si dentro del ministerio se estaba dando la captación de esa información. Es decir, el ministerio con sus asesores, con su interés por la ciencia, con diferentes características, estaba queriendo informarse primero que todo, porque esa era la primera pregunta. Vimos rangos medios, burocráticos, y también rangos altos, y llegamos finalmente al ministro. ¿Ok? Entonces vamos a ver extractos del ministro y algunos de los insights, de los hallazgos, ¿no?, de estas entrevistas. No mucho detalle porque estamos contra el tiempo. Ok, primero que todo, hallazgos importantes. Este es un espacio heterogéneo, es decir, tanto los científicos pertenecen a una clase social en su mayoría, como los que muestran el problema también. Las clases altas tienen diferentes prioridades y justamente la clase política tiende a pertenecer a la clase alta. Se informa de la clase burocrática, que es la clase media, y luego la evidencia se tiende a recolectar de espacios de clases bajas. Estamos hablando de tres visiones del mundo que son completamente y diametralmente opuestas. Su definición de ciencia es diferente, el significado de lo que es la crisis pandémica, el significado de las crisis sociales. Es decir, que el científico, si se precia como científico, lo primero que tiene que lograr hacer es la intermediación entre estas clases sociales y estos conflictos. Reconocer que no solamente existe la forma de crear ciencia al estilo anglosajón, desde una ciencia
que viene desde este neocolonialismo intelectual que en ocasiones nos asedia, sino también desde la negociación entre clases sociales. Eso vamos a ver que es una cosa muy importante en el proceso. ¿Qué es lo que pasó dentro del Ministerio de Vivienda? Vimos políticas de mitigación de riesgos hipotecarios, eso fue durante la pandemia, por supuesto, ¿no? Es decir, menos defaults, protejamos a los bancos y ayudamos a la gente que tiene grandes deudas a sobrevivir este lapso de empleo y problemas sociales. El ministerio se enfoca en eso, primero, y luego pasa a intentar ofrecer una mano a los otros ministerios, ¿no? Vemos luego cómo existe una continuidad de los programas de vivienda a baja escala, y una continuidad de las estrategias partidarias. ¿Ok? El ministro se comienza a enfrentar a un problema de alta presión partidaria para que haya una continuidad de lo que ya eran los marcos de asesoramiento científico existentes durante el proceso de las elecciones. Es decir, los partidos forman una parte importante, muy, muy, muy importante, de cómo se consolida el patrón de intercambio entre ciencia y política. Es decir, que existe un marco estratégico ya desde antes de que el partido sea, de que este personaje llegue a un nivel de mando, ya existe un marco estratégico, existen conceptos y maneras de lidiar con las problemáticas y de cómo la ciencia va a ser incorporada a eso. Entonces, surge durante la pandemia un nuevo enfoque en vivienda pública y subvencionada, porque vemos cómo los índices de ingreso de la población bajan, entonces se tiende a intentar solventar el problema de ese lado, pero vamos a ver que la cosa no se pone tan simple. El encuadre del problema, entonces, como vemos, depende del socioespacio. Ya vimos que el proceso de decisión, esto es lo que aprendimos, ¿no? Que el proceso de decisión por parte de los tomadores de decisiones está muy enfocado con respecto al partido, en el caso de la vivienda. Vemos también que la empresa privada tiene una fuerte influencia en el momento de la crisis, y la crisis lo que hace de la pandemia principalmente es acrecentar la presión sobre el político. Pero llega a ser tal la presión en un momento que en las entrevistas en muchos ambientes diferentes y con incluso mesas consultivas que logramos también contactar, podemos ver cómo existe una gradación de lo que fueron las tomas de decisiones, y esta es una parte sumamente interesante. La evidencia socialmente aceptada es la evidencia que prima durante la pandemia. Y todas las personas que entrevistamos de la mesa de asesores, que eran alrededor de 10 asesores de alto perfil, nacional e internacional, necesitaban constantemente ver sus decisiones avaladas por la OPS, que ustedes saben que en la región del Caribe y Centroamérica tiene una historia de manejo de epidemias. Es una historia larga que no puedo extenderme en ella, pero primera prioridad en la toma de decisiones de los políticos. Luego, evidencia científica con casos de aplicación. La mayoría de la evidencia científica son de problemas bien focalizados y bien definidos. Pero la evidencia científica en política pública para la aplicación de medidas necesita de una parte de aplicación que usualmente no está presente en los papers que publicamos como científicos. Eso es un problema importante, pero ahí estaba la mayor parte de las fuentes, de las pocas fuentes científicamente autorizadas, vamos a decir, a los que hizo alusión los diferentes tomadores de decisión. Y finalmente hay un eje, que es el eje de evidencia personal histórica y la evidencia científica sin pruebas. Digamos, la evidencia científica sin pruebas es la evidencia tradicional, que tenía que estar alineada con la evidencia personal de estas personas que vienen con diferentes bagajes sociales, pero tienen una posición de mando y poder. Si no se alineaban, era prácticamente imposible escuchar alusiones de evidencia utilizada en esos casos. El pequeño gráfico que ven a la izquierda es como la evidencia científica con casos de aplicación está en la punta de la pirámide, es la menor parte de lo que hacemos como científicos. Entonces, la pregunta, ¿hubo un cambio estratégico en el uso de la evidencia luego de la pandemia? La respuesta es que no, lo que hubo es mayor presión sobre los políticos. Vemos todas las entrevistas y en los procesos de decisión que estudiamos, vemos cómo el político ahora tiene que justificarse más, con lo que aumenta la cantidad de información que usa de las fuentes socialmente aceptadas, porque ya están, digamos, tienen un sello de autenticidad a nivel internacional que le permite al político que continúa con esta mente dependiente y neocolonialista, la idea de que todo tiene que venir dado de Estados Unidos o de alguna fuerte potencia para poder decir, sí, esto era justificado científicamente. Entonces, eso ocurre con la evidencia socialmente aceptada, se vuelve más importante, los políticos tienden a descartar la evidencia que no tiene fuentes de aplicación probadas, porque no quieren tomar riesgos en un contexto de alta presión. Entonces, en base a lo que pudimos observar, la respuesta es no, y la cantidad de evidencia científica disminuye a medida el nivel de presión disminuye. Es decir, la pandemia se vuelve menos urgente, los casos bajan, y de repente los comités consultivos científicos se vuelven más de amigos políticos y menos de científicos con renombre. Ok, ahora vamos con esta parte. ¿Cómo fomentar, para cerrar, cómo fomentar el uso de la evidencia? La respuesta es usando evidencia. Poco se ha hablado en este foro de cómo vamos a sistematizar el uso de la evidencia. Es decir, las experiencias que todos contamos son experiencias válidas, pero que tienen que estar publicadas y tienen que llegar a construir, a crear una base que diga, ok, la política pública, esto es un campo de investigación.
la del asesoramiento científico de política pública. ¿Cómo se hace? ¿En qué contexto? ¿De qué maneras? ¿En qué instituciones? ¿Por qué clases sociales? Todas estas pequeñas cosas importantes, que parecen pequeñas cosas ahora, pero son enormes a la hora de idear un campo de investigación, se tienen que desarrollar y eso lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer ahora, y es una cosa que tiene que comenzar. Entonces, el reconocimiento de la necesidad de traducción al estilo de Gibbons, vamos a ver luego unas referencias. Traducción significa la idea de que no solamente el político necesita que alguien le explique qué es lo que esta ciencia quiere decir, sino que también hay traducción entre clases sociales. Establecer prioridades. Los científicos no solamente decimos cómo se resuelve un problema, sino también por qué ese es el problema y no es otro el problema, y ahí hay conflictos de clase, eso también es importante. Entonces, número 2, ideando estrategias de traducción enfocadas en cada grupo. Bueno, eso más o menos lo hemos esbozado. Y para terminar, utilizando la difusión inteligente de la evidencia científica. Es decir, saber que la evidencia científica no solamente se traduce en informes que le llegan a políticos, sino que también a sus asesores, también a parlamentos, también a ministros, también a burócratas, e incluso a la sociedad organizada, incluso a diferentes partes a donde vemos que el proceso de decisión tiene que apoyarse también en ellos, porque forman parte de lo que es esta moda de la participación. ¿Qué tanta importancia tiene? Esa es parte de nuestra tarea científica, establecer cómo todo aquello puede permitirnos enfocar y lograr mejores resultados. Doctor Sí, Pablo, cuenta con 1 minuto para finalizar su presentación. 1 minuto. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué conexión tiene esto con lo que está ocurriendo ahora? Vemos, por ejemplo, este interesante, para terminar con esta frase, ¿no? Esto lo dice un caballero que forma parte del elenco de opiniones, viene de la clase alta local, y es una interesante manera de enfocar el problema. Dice, en todas partes, en la capital, en las provincias, los habitantes de estas regiones se lanzan a la calle. Unos protestan, otros cierran las calles, afectando a terceros. Afortunadamente, los menos se aprovechan para cometer vandalismo. Es interesante ver cómo el contexto social de la evidencia se caldea, se vuelve más importante y nos busca, o sea, busca de alguna manera nuestra intervención. Hay que encontrar la manera de hacerlo científicamente, usando la evidencia para hacerla bien. Esto es uno de mis estudios. Esto es un paper publicado hace unos meses en Housing Theory and Society, que ve algunos de estos problemas. Hay otros que están por venir en Political Studies Review y en otros lugares. Tenía algunas cosas preparadas para ustedes, pero no voy a tener tiempo. Estas son las referencias. Si alguien desea la presentación, creo que estará disponible. Muchas gracias a todos por su atención y es un placer. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por tan excelente ponencia. Ahora damos inicio a nuestra sesión de preguntas, en donde varios de nuestros participantes han formulado diferentes interrogantes acerca de los planteamientos realizados en sus presentaciones. Tenemos una pregunta para el doctor Marcelo, que plantea lo siguiente: ¿cómo ve la Alianza Latinoamericana para el Hidrógeno Verde con Perú, Chile, Argentina y Bolivia? Ya, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. En el caso del hidrógeno verde, es importante ocupar la ciencia y los sentidos básicos de eso. Y recientemente nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, las fugas de hidrógeno verde podrían de alguna forma replicar el camino que ha pasado con las fugas de metano y gas natural en la extracción de combustibles fósiles, donde es mucho mayor el impacto. Si se fuga el hidrógeno verde, si no se toman los resguardos necesarios para instalaciones que sean seguras, esto puede agotar la capacidad oxidativa de la atmósfera y hacer que los gases de efecto invernadero duren más. Y por tanto eso nos da cuenta de la importancia siempre de tener la interdisciplina, porque lo que parece ser una solución en un aspecto, si no es bien llevada, puede ser un problema en otro aspecto. Pero, sin ir más lejos, sí creo que es una oportunidad tremenda de transformar el enorme potencial renovable, no convencional, solar, eólico de la región en un combustible que necesita desesperadamente el planeta para descarbonizarse. Otra pregunta para el doctor Marcelo. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos para los asesores científicos en la formulación de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile? Tenían que ver más bien con el tema político. El Ministerio de Hacienda quería tener tutela con respecto a todas las normas de emisión. Y nosotros, los exministros, podíamos decir con soltura que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna competencia que pueda justificar que ellos tengan que una norma de emisión darle un visto bueno
a través de la firma de un decreto. Y en ese contexto, eso fue un análisis más político que técnico. Pero sí destacar algo que no se ha hablado tan explícitamente, pero en un contexto de desconfianza política entre los actores. La ciencia ha tenido un rol importante. El momento que me tocó conocer al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y hablar sobre la carboneutralidad en Chile, y ver que él decía que iban a tomar medidas basadas en la ciencia, uno sabe que eso abre una puerta y no se cierra hasta que la solución sea compatible con lo que la ciencia dice. Y por tanto es muy positivo. Y así hay leyes que se han establecido basadas en la ciencia, como la ley de humedales urbanos, que también ha tenido un rol muy importante, en este caso, de otros académicos del área de la resiliencia costera. Así que solamente quiero decir que en este momento de confianza en la clase política, los científicos tienen un rol bastante importante, y lo que tienen que hacer, muchas veces yo le digo, como yo también soy científico, es bajarse el pedestal y dar la información útil que requieren los políticos en el momento que se requiere, y no con la incertidumbre que están acostumbrados, porque los políticos requieren certezas. Muchísimas gracias, excelente respuesta, doctor Marcelo, y muy apropiada en todo este contexto. Muchísimas gracias. Para la doctora Ana María es la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde las discusiones científicas en biodiversidad y cambio climático en esos convenios multilaterales están llegando al alto gobierno de los países al momento de implementación? ¿Sí se da el asesoramiento científico? Gracias. Mire, en la propia experiencia de mi plataforma, nosotros nos unimos el año pasado con nuestros colegas científicos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y entre expertos sacamos un documento fantástico de la relación biodiversidad-cambio climático, científica, donde no solamente revisa el estado, sino las tendencias y propuestas de acciones para los tomadores de decisiones. La respuesta ha sido bastante dual por parte de los tomadores de decisiones. En general, desde el punto de vista, y como decía yo, hay divisiones, entonces los que revisan el tema en los foros multilaterales de biodiversidad han dicho interesante, pero esto es un estudio científico y no lo vamos a incorporar, sino de repente lo podemos tomar nota, ¿ok? Para nuestros futuros decisiones, pero no abiertamente han abrazado, digamos, el esfuerzo científico. Y por el lado del IPCC, los gobiernos que hacen parte del IPCC simplemente no han tomado nota de este esfuerzo científico para revisar biodiversidad y cambio climático por parte de los expertos mismos de estos organismos. Entonces, una cosa es la realidad científica donde sí se está trabajando cooperativamente, y lo puedo decir en los foros multilaterales científicos, de carácter científico, donde estamos hablando cambio climático y biodiversidad, muchos expertos ya están trabajando coordinadamente y son los mismos en uno y en otro lado porque hay un lenguaje que cada vez se está aproximando más. Sin embargo, se insiste en esa división política de que el cambio climático se ve por un lado y políticamente no tiene espacio para también abarcar tema de biodiversidad y viceversa. Biodiversidad se mira políticamente por un lado y no tiene tampoco cabida el tema de institucionalidad. Entonces es un tema de celos y institucionalidades entre cambio climático y biodiversidad que no se corresponde con la realidad de integración científica que sí se da a nivel global. Muchas gracias, doctora Ana María. También tenemos otra pregunta para usted, donde se indica cómo desde su experiencia siendo abogada y negociadora internacional ha visto la construcción del diálogo ciencia-tomadores de decisiones en la esfera multilateral. Bueno, primero no soy abogada, eso es importante, pero a ver, desde el entorno multilateral,
el diálogo. A ver, cuando yo fui negociadora en los foros multilaterales políticos, en el Convenio de Diversidad Biológica, en la Convención de Certificación, etcétera, em, en esas épocas, pues estoy hablando ya un par de décadas, no, el negociador, el tomador de decisión, no escuchaba mucho al científico, porque además el científico no aparecía mucho en el panorama. Los científicos estaban con pancartas y con artículos afuera criticando todos los procesos políticos que se estaban dando. Em, y sin embargo, y yo quiero aquí hacer un reconocimiento enorme a la sociedad civil. Nosotros en el espacio internacional tuvimos la gran oportunidad de tener una cosa que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Y ahí en la UICN se sentaron a hablar ONG, se sentaron a hablar gobiernos, se sentaron a hablar científicos, se sentaron a hablar comunidades. Y creo que es un espacio de integración muy interesante donde se aprendieron a hablar esos lenguajes. Y se empezaron a, a probar también espacios de discusión donde la ciencia se tenía que imponer para tomar una decisión. Convención Ramsar de humedales de importancia internacional. Hay unos criterios científicos para escoger un humedal Ramsar. ¿Y cómo se escogen esos criterios científicos? A través del comité que revisa los criterios científicos, y eso solamente ¿quién lo puede negociar? Los que conocen del tema, los que saben de la ciencia. Lo mismo pasa en cambio climático. IPCC y los comités científicos de cambio climático fueron anteriores incluso a la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces la ciencia impulsó a la toma de decisiones, eso con un poquito de historia. Pero realmente en ciertos espacios el diálogo entre tomador de decisión y científico para tomar una decisión in situ es difícil, sobre todo para los países latinoamericanos, porque no siempre en un mismo espacio, como yo decía, en una misma delegación está el científico y está el político para tomar una decisión adecuada. Entonces, es cuestión de incorporar dentro de los procesos multilaterales ambos frentes de trabajo. Lo han hecho muchos de ustedes, de hecho, muchos, incluyendo Adriana, han participado como negociadores dentro de estos espacios siendo científicos. Entonces, creo que el diálogo se puede dar y se da muy bien. Pero también encontramos temas muy tristes. Desde la ciencia hemos mandado mensajes muy claros. Y ahora, por ejemplo, en el proceso del establecimiento del marco de biodiversidad post-2020 en el Convenio de Diversidad Biológica, estamos viendo que no están tomando muy en cuenta a la ciencia, sino la están usando de excusa para tomar decisiones políticas que de repente no nos sirvan para ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad en los próximos 10 años. Difícil. Bastante, muchísimas gracias y disculpe por el error cometido. Para el doctor Pablo tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se vincula esta política de vivienda con el concepto de viviendas y ciudades inteligentes, ahorradoras de energía y con economía circular? Decir ciudades sostenibles, ciudades inteligentes. Primero la pregunta es, ¿de qué parte de la ciudad estamos hablando? Una ciudad que tiene una sociedad, una economía, un ambiente. Desde el ordenamiento territorial, en el que he participado para la creación de leyes y comunicación, te puedo decir que el contexto del uso de la evidencia en el ordenamiento existen las normas, existen los convenios marcos, existen los parámetros de ordenamiento territorial de la ONU, de manera que en realidad ya existe como un marco general para el ordenamiento y también para la planificación. Ahora, lo importante es que como las ciudades no solamente son una cantidad de procesos que ocurren, sino que tienen también incidencia sobre la vida en sí misma, sobre la emotividad, sobre
la calidad de los ambientes, sobre tantas cosas, es importante tener en cuenta que esta visión muy tecnocrática a veces de las ciudades como únicamente sostenibles porque no gastan energía. ¿Qué sentido, pregunto yo, ¿no? ¿Qué sentido podría tener en Latinoamérica una ciudad que no gasta energía pero tiene al 30% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza? Esas son situaciones a donde uno lo que hace es que importa marcos impuestos desde los países anglosajones o desarrollados, y uno viene a Latinoamérica y dice, voy a usar esto, voy a usar estas lindas etiquetas, ¿no? Ciudad inteligente o ciudad más inteligente que la tuya, porque podríamos cambiarla. Y al final del día carecen de significado en nuestro trabajo como científicos, es decir, muy bien, sabemos que estas cosas impuestas tienen valor porque lo tienen. Ahora encontramos la manera de traducirlo, primero a nuestros contextos, y después encontremos la manera de traducirlo luego al uso de esto, de este andamiaje para el asesoramiento político. Y nuestro trabajo como asesores de política pública es decir, ok, sabemos que estas cosas vienen, démosle la vuelta para llegar a entrarlos en este contexto, y luego entonces nos toca la segunda vuelta, que es hacerlos entrar dentro de un proceso de asesoramiento. Creo que eso contesta la pregunta rápidamente. Muchas gracias. Una última pregunta para Pablo. En su opinión, ¿cuáles son las principales limitaciones para el asesoramiento científico en la región de América Latina en materia de cambio climático? Cambio climático. Bueno, lo que pasa es que cuando dices asesoramiento científico me pregunto a qué parte de todos los sectores diferentes de asesoramiento político nos enfocamos. Supongamos, por ejemplo, asesoramiento político a legislaturas. Ahí vemos que esta comprensión de lo que es cambio climático en las legislaturas todavía es incipiente. Vemos, a pesar de que los informes sobre daños ambientales, sobre el IPCC, todos estos informes están dando vueltas en las legislaturas, la realidad es que el contexto social hace que haya tal urgencia, que la urgencia del cambio climático es una urgencia secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido sobre eso? Yo diría, el primer obstáculo a superar es cómo hacer entender tanto a las legislaturas como a los otros tomadores de decisión que existe realmente un problema que va a llevar, ¿sabes? Que va a necesitar ser afrontado en el multipartidismo, cosa que no tenemos, en un fortalecimiento institucional que nos permita continuar con políticas que avancen más allá del tiempo que dura el gobierno de un político en particular. Entonces hay muchos problemas realmente ahí, y me gustaría poder decir que tengo una llave para superar los obstáculos de ese tipo, realmente no. Y lo que sí podría decir como aporte personal, humildemente desde el punto de vista de la planificación y de la arquitectura, es que los espacios importan, que el calentamiento global también se puede luchar desde los espacios en sí mismos, es decir, de cómo ocurre la planificación, cómo ocurren los procesos de ordenamiento, cómo las personas habitan el territorio. Habitar el territorio en sí es una relación con respecto a la energía, con respecto al consumo, con respecto a la sociedad en sí, que nos permitiría de alguna manera avanzar y crear consensos sociales. Lejos de eso, no queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Pablo. Hago extensiva también esta pregunta tanto para el doctor Marcelo y la doctora Ana María. En su opinión, ¿cuáles serían esas principales limitaciones para el asesoramiento científico y la diplomacia científica en nuestra región de América Latina, tanto en materia de cambio climático y de biodiversidad? Si puede iniciar el doctor Marcelo y luego seguimos con la doctora Ana María, para así cerrar la sesión de preguntas. Bueno, Ana María comentaba también el tema de la biodiversidad y el poco vínculo que algunas veces uno encuentra con la acción climática, y particularmente con temas más emergentes como el tema de la adaptación del cambio climático, que no se sabe tanto en general. Yo creo que ahí nos está faltando, más allá de la consigna más académica, más del valor de hacer las cosas, nos está faltando un poco el tema de la integración con la valorización de su servicio ecosistémico, porque en realidad en ese contexto, si no somos capaces de valorizarlo, si no somos capaces de ponderar la conservación ecológica con otras cosas, entonces simplemente no tiene valor, y eso es la realidad triste que hay. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar en esos aspectos de poder justamente hablar un lenguaje que vaya más allá del imperativo moral, sino que más bien también en algo que tenga sentido para los tomadores de decisiones, que muchas veces es el análisis económico de estas políticas. Muchas gracias, doctor Marcelo. Doctora Ana María.
Sí, yo también estaba pensando que tenemos que trabajar en lo que nosotros llamamos contribuciones de la naturaleza para las personas, que incluyen los servicios ecosistémicos y desde los múltiples valores, en el caso de la biodiversidad, los múltiples valores que tiene la biodiversidad, eh, porque tenemos que entender, y nuevamente recalco, que el tema de biodiversidad no es solamente un tema de ciencias naturales, es un tema también de cultura, también de desarrollo, también de social, económico, claramente. Así que la ciencia tiene que ser, tiene que aprender a ser una ciencia transdisciplinar. Lo vuelvo y lo insisto y lo recalco. Nosotros no podemos, no podemos escoger un solo camino para decir que ese es el único camino, ni esa es la única fuente de conocimiento. Y a esa ciencia transdisciplinar le tengo necesariamente que añadir el conocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, porque ellos son los que realmente saben que lo que está pasando en el territorio, están viendo día a día las afectaciones y están entendiendo cuáles son esos procesos que se están generando. La integración de esos conocimientos es lo que hace que nosotros en términos científicos seamos realmente útiles, realmente proactivos y que podamos incidir y apoyar en la toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos por su grata participación el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros su vasta experiencia y conocimientos en una temática tan importante como lo es el cambio climático y la biodiversidad, asociada a lo que es el asesoramiento científico y la diplomacia científica. Gracias también por apoyar las actividades que realizamos desde INSA, capítulo Latinoamérica y el Caribe, y esperamos poder contar con ustedes para próximas actividades. Muchísimas gracias.